Las Buenas Nuevas Valencia, una iglesia para todos, presenta Buenas Nuevas para la Ciudad. Un mensaje práctico y motivador en la voz del pastor Carlos González. A partir de este momento, dispón tu corazón para recibir en él la palabra de Dios. Bien, vamos a recibir con un fuerte aplauso este primer tema de esta serie que hemos llamado Parábolas de Jesús. Y algo interesante, vamos a saludar también a la gente que nos sintoniza en nuestros programas de radio y la gente que nos ubica en nuestro canal en YouTube. Estamos grabando el segundo horario de hoy porque es la mejor gente que tenemos en nuestra iglesia, el horario más chévere de nuestra iglesia. Así que desde Flor Amarillo, un aplauso para ellos. Qué bueno poder llegar hasta ustedes. Bien, esta serie, de verdad que la vamos a disfrutar mucho. En lo personal, este primer tema me lo disfruté. He estado un poco ifónico desde el fin de semana, pero digan, no se lo voy a dar a otro. En esta iglesia nada más predico yo. Me encantó compartirlo porque, ¿sabe? Las parábolas de Jesús son tal vez las enseñanzas más antiguas de la historia de la humanidad. Al revisar esas parábolas, estás revisando historias que se contaron hace más de 2000 años y que todavía siguen vigentes. Y que al leerlas vas a encontrar mensajes relevantes a un tiempo como este, aunque fueron dadas hace mucho tiempo atrás y en un contexto totalmente diferente. Hay otro dato curioso de las parábolas de Jesús, y es que Jesús mismo llegó a decir que en ellas se encontraban principios y verdades que se habían ocultado desde antes de la fundación del mundo. Llegó a decirle a sus discípulos: yo a ustedes les estoy revelando verdades ocultas desde la fundación del mundo. Estas historias eran una manera de correr la cortina y permitir que quienes escuchaban a Jesús, sus discípulos, conocieran esas verdades. Por ejemplo, en Lucas capítulo 8, verso 10, dice: Él respondió: a ustedes se les permite entender los secretos. ¿Los secretos de qué? Del reino de Dios. Jesús estaba diciendo: yo les estoy revelando secretos del reino de Dios. O sea que cada vez que leas estas parábolas vas a encontrar principios del reino de Dios. ¿Quieres conocer el reino de Dios? ¿Cómo funciona el reino de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cómo actúa Dios? Qué bueno conocer las parábolas. Allí se encuentran secretos, principios. Cada vez que las leas vas a encontrar a un Jesús con un encabezado. El reino de los cielos es semejante a, o el reino de los cielos es como, y luego contaba la historia. En Mateo capítulo 11, verso 25, Jesús, luego de explicarle una parábola a los discípulos, porque Jesús le suelta una parábola a la gente y la gente se queda como pajarito en grama, viendo para todos lados, ¿no? Jesús le cuenta: el reino de los cielos es como un sembrador que salió a sembrar y tiró la semilla, y parte de la semilla cayó en el camino y vinieron las aves del cielo y se comieron esa semilla. La otra semilla cayó entre espinos, y la otra cayó entre piedra, y la otra cayó en buena tierra. Y la semilla que cayó en la orilla del camino se la comieron las aves, le dijo Jesús. La que cayó entre espinos germinó, pero no tenía raíces. Esa germinó, pero los espinos la ahogaron. Y la que cayó entre piedra germinó, pero no tenía raíces y por eso murió. Pero la que cayó en buena tierra dio fruto al 50, al 60 y al 100 por uno. Quienes le escucharon quedaron reventados. No entendieron. Luego, dice el relato, él va con sus discípulos y los discípulos lo llaman aparte y dicen: maestro, ¿qué quiso decir usted con eso? ¿De qué se trata eso? Y ahí fue donde el Señor le dijo: a ellos yo les hablo en parábolas,
pero a ustedes yo les revelo las verdades del reino de Dios. ¿Sí? Y les contó que era, bueno, que la palabra que caía en la orilla del camino y se la comían los pájaros era la gente que recibía la palabra de Dios y Satanás le robaba esa verdad. Que la semilla que cayó entre espinos y que los espinos la ahogaron al germinar era la gente que recibía la palabra de Dios, pero luego el mundo con sus avatares y sus angustias y sus afanes ahogaban esa semilla. Les dijo que la semilla que caía entre piedras era la gente que recibía la palabra de Dios, pero que no tenía raíces, no profundizaba esa raíz en buena tierra y la semilla se moría. Y que la gente o la semilla que cayó en buena tierra y que dio fruto al 50 y al 60 y al 100 por uno, era gente que recibía la palabra de Dios en su corazón y su corazón era fértil para la palabra de Dios. Y los discípulos, wow, oye, qué explicación. Al terminar eso, dice, Jesús hizo la siguiente oración: oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias. ¿Por qué? Por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes, y por revelárselas a los que son como niños. Jesús estaba diciendo, esta gente que son como niños han entendido, están recibiendo, están conociendo cosas que los sabios y los inteligentes del mundo no conocen. Eso puede levantar tu autoestima. Así que si tú crees que tú eres más tapado que un bombillo y que en preescolar te rapaban hasta plastilina, bueno, y sientes que tu vida está frustrada, mira, llénate de ánimo. Tú conoces verdades que los sabios del mundo ignoran. ¿Pero las conoces tú? Porque Dios decidió revelarlas. Y la forma en que Dios las revelaba y esos principios eran a través de parábolas. Y esta semana vamos a estar estudiando varias parábolas de esas, ¿sí? Las más famosas. No te pierdas ni un solo capítulo. Invita a alguien y en la semana yo te animo a que puedas leer estas historias en la Biblia una y otra vez. Vamos a comenzar hoy con una parábola, tal vez de todas las que vamos a hablar, es la menos conocida. Y te digo eso partiendo de mí. Cuando estaba estudiando esta parábola, preparando este tema, decía, yo he leído esto un montón de veces, pero nunca la había estudiado en la forma y la manera como la estudié este fin de semana. Se llama así, parábola de la semilla que crece en secreto. Porque de pronto tú has oído el hijo pródigo, ¿cuál otra? La oveja perdida, la higuera estéril, el buen samaritano, Carlos González y su familia. Tú conoces de parábolas famosas, pero esta pasa desapercibida en esas grandes historias que Jesús cuenta y se llama así, la parábola de la semilla que crece en secreto. Me pareció muy interesante y por eso comienzo con ella, porque hay tres cosas que me hacen a mí y a ustedes, estoy seguro, tierra fértil para este principio que Jesús enseña en esta parábola. Lo primero es que todos nosotros tenemos una obra en desarrollo. Todos. Si yo te pregunto a ti, ¿en qué andas? Tú me vas a contar que andas en una jugada, ¿verdad? Tú andas en una vuelta. Es más, si tú eres venezolano, todo venezolano que se respeta en este momento anda en una jugada, en algo, en un proyecto. Todos nosotros tenemos un sueño, un plan, algo, una empresa, un negocio, algo que estoy construyendo, una carrera, una relación, algo. Todos nosotros tenemos sueños. Tenemos algo en lo que estamos invirtiendo tiempo, esfuerzo, pasión, recursos. Todos andamos en algo, ¿sí? Y todos andamos como que
soñando emprender algo y construir algo. Lo segundo es que todos luchamos con cierto sentido de insatisfacción. Porque cuando evaluamos eso, decimos, falta algo más. Todavía no llego donde quiero llegar. Todavía no tengo lo que quiero tener. Siempre a ti y a mí nos va a perseguir cierto estado de ver las cosas como incompletas. Sí, quiero esto, pero todavía no. Me falta algo más. Sí, estoy metido en esto, pero tengo que seguir, pastor, porque todavía no encuentro a lo que estoy apuntando. Y eso genera cierto grado de insatisfacción. Y eso me conduce a lo tercero. Y es que eso nos lleva a creer que ese resultado que quiero y no llega, ese nivel que quiero alcanzar y no alcanzo, tal vez es por mí. O tal vez es por otros. Si yo me esforzara más, si yo dedicara más tiempo, si yo viera menos Netflix, si yo confesara algunas cosas, y creemos que ese resultado que queremos y que no llega tiene que ver con algo que yo tengo que descubrir y que tal vez no lo sé, y que cuando yo ponga eso en orden, entonces sí va a llegar lo que yo quiero. O tal vez yo veo que el responsable no soy yo, sino que los responsables de que ese resultado no llegue sean otras personas, sea la familia. Si mi esposa entendiera como yo entiendo, si mi esposa viera como yo veo, si la gente de la empresa, los líderes hablan así, reúnen a sus equipos y les dicen, ustedes tienen que ver como yo veo. Si todos llegásemos a ver en la misma dirección, alcanzaríamos el objetivo. Y entonces ejercemos una fuerte presión sobre esos otros que no están contribuyendo en alcanzar la meta. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Así nos pasa. Por eso esta parábola es muy interesante. Porque esta parábola habla de mí y habla de los logros. Y habla de cosas que estoy seguro tú te vas a identificar. Si en algunas de estas tres cosas que yo he mencionado tienes un proyecto, sientes cierta insatisfacción porque eso que estás construyendo no llega a donde quiere llegar, y esa insatisfacción de alguna manera te lleva a apuntar hacia ti o hacia otros, esta parábola entonces es para ti. Y te recomiendo que esta semana puedas oírla en nuestro canal en YouTube todas las veces que quieras, o puedas revisarla en la palabra de Dios. Quiero que leamos juntos la parábola. Marcos capítulo 4, verso 26, dice: Jesús también dijo, el reino de Dios es ¿cómo qué? Como un agricultor que esparce semilla en la tierra. Y Jesús está revelando el reino de Dios y dice, la dinámica del reino de Dios es como la de un agricultor que esparce semilla en la tierra. Día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece la hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. ¿Habías leído esa parábola? Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Porque tú has leído otra. Pero te das cuenta que no nos habíamos detenido en esta. Y hay unas verdades poderosas en esta parábola.
Hay unas cosas muy prácticas en esta parábola. Hay revelaciones de Jesús acerca de cómo funciona el reino de Dios. Cuando yo te hablo reino de Dios, es cómo funciona lo que Dios gobierna. Cómo funciona el manejo de Dios y el gobierno de Dios. ¿Quieres descubrir conmigo cómo funciona el reino de Dios según esta parábola? Vamos, abre tu corazón ahí, anota lo que tú quieras y no te duermas, por favor. Oye, número 1, en el reino de Dios todo comienza pequeño. ¿Quieres leer eso? Que lo escuche la gente de la radio. En el reino de Dios todo comienza pequeño. En el reino de Dios todo comienza reducido. Y ahí empiezan nuestras neuronas a reventarse. Porque a ti y a mí nos gusta lo apoteósico. A ti y a mí nos gusta lo grande. ¿Sí? A ti y a mí nos preocupa cuántos likes tienen nuestras publicaciones. A ti y a mí nos preocupa el número. No nos caigamos a mentiras. A los pastores nos gustan los números. Por eso ya andamos planificando por allí una versión evangélica del 1×10. Porque hay que buscar, tú sabes, multiplicar la cosa. La primera pregunta que dos pastores se hacen cuando se conocen es: ¿cuánta gente tienes? Porque nos importan los números. A nosotros nos gusta lo grande, ser conocido. Y cuando empezamos por algo pequeño, es muy difícil para nosotros. ¿Ves? Nos cuesta inclusive creer que Dios esté en el asunto. No solo cuando algo es pequeño, sino cuando esa pequeñez se prolonga en el tiempo. ¿Ves? Algo nos lleva a pensar que Dios no está en el asunto, o que yo me estoy moviendo fuera de la voluntad de Dios. Yo te tengo una buena noticia. En el reino de Dios las cosas comienzan así. Comienzan pequeñas. Creo que lo más extraordinario que Dios ha creado ha sido su iglesia. La iglesia hoy se encuentra por millones y millones y millones de personas en el mundo entero. La iglesia está regada por todo el mundo. Todas las lenguas y los idiomas. La Biblia, la palabra de Dios, es el libro más traducido de toda la historia de la humanidad. ¿Sabía eso? Ahora, ¿cómo comenzó la iglesia? La iglesia comenzó en una familia humilde, de una virgen casada con un carpintero, con un niño que nace en una ciudad insignificante, que luego se rodea de 12 hombres que venían del vulgo y letrados, y que luego de irse manda a 120 personas que se metan a orar en un aposento. Y así comenzó la iglesia. El reino de Dios comienza por lo pequeño. Jesús dijo: el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza, la más pequeña de todas las semillas. Eso te dice que si tu empresa es pequeña, tu ministerio es pequeño, eso que estás construyendo es pequeño, bienvenido al reino de Dios. Así comienza el reino de Dios. El reino de Dios no comienza por lo apoteósico, no comienza por lo multitudinario, sino que comienza por lo sencillo, por el simple escenario en donde aparece un sembrador con una semilla y un pedazo de tierra. Las únicas 3 cosas necesarias en esta parábola para que, partiendo de ahí, de algo pequeño y de algo simple, se desarrolle algo extraordinario. El reino de Dios, en el reino de Dios, todo comienza pequeño. Y eso pequeño nos quiebra. ¿O tú crees que a mí no me quebraba venir un domingo aquí y encontrar 4 personas? Como ocurrió en el comienzo de esta iglesia. Y decirle a esas 4 personas un grito de júbilo a 4 personas.
¿Tú crees que era fácil eso? Yo recuerdo que un día yo andaba tan deprimido porque esto no crecía. No crecía, costaba crecer esto. Que un día estoy viendo Enlace. Chanti tendría 5 o 6 años. Ya hablaba ya. Y yo estoy viendo Enlace y estaba un servicio de una iglesia con todos los periquitos. Una batería, un teclado, una coral, unas luces, una broma. Y yo viendo eso. Y Chanti se me acercó por detrás, niña ella, y me abrazó y me dijo: algún día, papá, tendrás una iglesia así. Dios mío. Ve, porque ese primer paso de lo pequeño es terrible para nosotros. Ese primer paso de lo pequeño es frustrante para nosotros. Porque es lo más parecido a fracaso. O sea, es lo más parecido a Dios no está en el asunto. Pero no te desanimes. Es solo el primer principio que Jesús enseñaba. Segundo principio. En el reino de Dios, para llegar al final, hay que vivir el proceso. No se te olvide eso. Dios es un Dios de procesos. Dios no es un Dios cortoplacista. En Dios las cosas toman tiempo y Dios se toma su tiempo para hacer las cosas. Y los tiempos de Dios no son como los tuyos y como los míos. Los tiempos de Dios muchas veces son largos, quiebran nuestras expectativas. Dios decide un plan para llevar a Israel a una tierra que Él le había prometido a Abraham. Un día Dios le dice a Abraham: te voy a dar esta tierra, la tierra de los caldeos, de los hititas, de los jebeos, de los jebuseos y todo lo que terminan en eo. Toda esa tierra yo te la voy a dar a ti y a tu descendencia. ¿Has leído eso en la Biblia, no? Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Wow. ¿Cuánto tiempo pasó desde ese momento hasta que eso se hizo verdad? Realidad. Pasó mucho tiempo. Y todo un proceso. Y lees los primeros libros de la Biblia y está ese proceso de cientos de años. Pero un día Dios decide ejecutar esa palabra que Dios le había dado a Abraham. Y Dios, ¿cómo comienza el reino de Dios? Dímelo. Pequeño. Dios agarra una sencilla canasta que teje una familia y en esa canasta colocan un niño. Dios hace que ese niño vaya sobre las aguas de un río, del río Nilo. Y Dios mismo conduce esa canasta hasta los patios de la casa de Faraón. ¿Saben quién era ese niño, no? Moisés. Y Moisés vive entre los egipcios 40 años. 40 años. Pero 40 años después que él descubre que es hebreo, ve a un egipcio golpeando a un hebreo y se levanta contra él y lo mata. Y él tiene que huir de Egipto. Y se va a vivir con el suegro 40 años. Ya tenía 80. Ya un anciano de 80 años, Dios se le aparece. Y le dice: a ti es que te voy a usar para que saques a mi pueblo de Egipto y lo lleves a la tierra que yo le prometí a tus antepasados. Porque yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés va y saca a Israel de Egipto y Dios lo lleva al desierto 40 años. Te estoy hablando de un proceso de 120 años. Así funciona Dios. Así funciona Dios. O sea,
que tú no has visto llaga, hermano. Tú lo que has visto es peladura. Dios se toma su tiempo. Dios es un Dios de proceso. Y entender eso, vivir esos procesos de Dios, para nosotros es muy difícil. Y es complejo para nosotros entender eso. Fíjate, verso 27 de Marcos 4 dice: día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. Dos cosas interesantes que Jesús dice allí de los procesos de Dios. Número uno, que aunque tú creas que nada está ocurriendo, algo está ocurriendo. Pues tú me puedes decir a mí: ay, pastor, mire, yo ya sembré mi semilla, pero no pasa nada. Para mí, el diablo mandó un bachaco. Se comió esa semilla ahí dentro. Tú piensas que no pasa nada. Tú piensas que no ocurre nada. Pero aunque tú creas, por eso dice, él esté dormido o despierto, algo está pasando. Algo está ocurriendo. En eso pequeño que tú estás construyendo, algo grande se está formando. Algo grande Dios está haciendo. Dios está moviéndose por debajo de la tierra y está actuando sobre tu semilla y está haciendo cosas. ¿Sabes cuál es el único problema? Que tú no lo entiendes y que tú no sabes lo que Dios está haciendo. Y pensarás que Dios te ha abandonado. Y pensarás que Dios no está contigo. Y pensarás que Dios te dejó solo. Y Dios está contigo en ese proceso. Y lo segundo es que eso que sucede será desconocido siempre para ti. No sabrás. Pero Dios está haciendo algo que tú no sabes. Dios está formando algo que tú desconoces. Y Dios se está tomando su tiempo. Amén. Y así funciona el reino de Dios. O sea, no funciona de acuerdo a tus reglas. Pues tú y yo queremos todo rápido. Tú y yo queremos resultados ya. Tú y yo queremos cosas tangibles, evaluables y alcanzables y mejorables. Así hablamos, ese es nuestro lenguaje. Pero en el reino de Dios no funcionan así las cosas. Mucho de lo que Dios está haciendo será desconocido para ti. Amén, pastor, me agrada eso. Mira este proceso. Dice, la tierra produce las cosechas por sí sola. Primero, ¿qué aparece? Una hoja. Luego se forma la espiga. Y luego el grano madura. ¿En qué etapa estás tú? Es un proceso. Y luego el grano madura. Ahora, ¿cuánto tiempo tarda desde que yo coloco la semilla hasta que el grano madura? No lo sé. ¿Qué factores intervienen ahí? Los desconozco. Porque los factores que intervienen en ese proceso no son tuyos, son de Dios. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Dios es el que está actuando en ese proceso. O tú eres el que hace llover. O tú eres el que revientas la coraza de la semilla para que salga la planta. O tú eres el que gobiernas debajo de la tierra. Entonces tú te paras un día, siembras el maíz y dices, decreto. Ahora. Porque sabe, ese es nuestro lenguaje moderno ahora, ¿no?
decretar, ordenar. Me preocupa eso, que a Dios hasta le ordenamos cuando oramos. Padre, y que eso ocurra ahora. En este momento. No va a ocurrir así. No es en el ahora tuyo, es en el ahora de Dios. Y Dios en eso, amén, se toma su tiempo. Oye, es algo que solo depende de Dios. Yo recuerdo cuando compramos ese aire acondicionado. Mira, ¿qué no hicimos? Casi caímos en la prostitución. Casi que manejamos esa acción. Éramos una pequeña iglesia de escasos recursos, ahorrando para comprar ese aire acondicionado. Para los que nos escuchan en radio o en el canal de YouTube, estoy hablándole de un equipo que está en nuestra iglesia de 5 toneladas de aire. Y comprar eso en ese tiempo era un reto enorme para nuestra iglesia. Y comenzamos a hacer lo que teníamos que hacer. Abrí un hueco, mete la semilla y empezamos a ahorrar el costo inalcanzable de ese aire acondicionado de acuerdo al presupuesto inicial que manejábamos. Pero un día el Dios de los procesos hizo algo que yo desconocía. Y un día estaba aquí con mi pequeña iglesia hablando y nuestro proyecto del aire, y estaba una dama desconocida sentada ahí. Y en lo que terminé mi prédica, esa mujer me abordó al final, me dijo: Pastor Carlos, yo le conozco a usted, le sigo desde Barquisimeto, allá oía sus prédicas en la radio, estoy de paso aquí en Valencia un tiempo, decidí visitarlo y oye, qué curiosidad, ustedes quieren comprar un aire. Mire, hagamos algo. Y sacó una tarjetica y me dijo: visíteme mañana a mi oficina, yo quiero ayudarlo en eso. Y al otro día yo estaba en la oficina de esa mujer. Resulta que esa mujer era una alta gerente de una compañía que se llama Caleb. Sí. Y al otro día yo estaba en Caleb hablando con ella y ella me preguntó: ¿cuánto tiene? Dios mío, ahora otra vez. Y yo le dije cuánto tenía. Me dijo: eso es suficiente. Eso es suficiente. Y fue y habló y movió y tocó y dijo. Y al otro día estaba llegando ese equipo de 5 toneladas aquí. Ese es Dios. Eso no lo controlo yo. Eso lo controla el Señor. Pero después había otro problema. Instalarlo y colocar la entrada en vidrio para que no se nos escapara el aire. Y si era caro el aire, eso otro era mucho más caro todavía para nosotros. Así que un día estoy predicando en una iglesia y un amigo mío me dijo que él trabajaba con cristales y con instalaciones de puertas en aluminio. Le pedí un presupuesto y cuando me lo dio, yo dije: Ave María Purísima. Dios mío, sin pecados concebida, inalcanzable para nosotros. Y empezamos a orar. ¿Sí? Recuerdo que me venía aquí, me sentaba en esta parte de la iglesia y empezaba a mirar para allá. El aire ya estaba arriba. Y yo le decía: Señor, ahí está el aire. Falta lo otro, papá. Yo estaba como el hombre que le dijo a Dios: Dios, dame $10. Si tú me das $10, yo te doy 5 a ti y 5 para mí. Salió de la iglesia y se encontró un billete de $5. Dijo: Padre, aquí están los míos, faltan los tuyos. Ya tú sabes. Cuando lleguen te los mando.
Mira, y decidimos sembrar. Por eso yo creo en el dar y en el sembrar. Eso es lo que yo puedo hacer, sembrar. Y para ese tiempo estábamos ayudando a una institución que trabaja con niños huérfanos, que trabaja con muchachos en situación de riesgo, abandonados por sus padres, abusados sexualmente. Y nosotros decidimos visitar esa institución, nuestra pequeña iglesia en ese tiempo, y nos fuimos para allá. Recuerdo que cada familia de la iglesia adoptó un niño y le llevó un kit de champú, de enjuague, de artículos de limpieza, y llevamos comida y llevamos coreografía y una recreación para los muchachos, y compartimos toda una mañana con ellos. Resulta que en el grupo que fue había una muchacha que nos conocía de Barquisimeto. Dios bendiga a los barquisimetanos. Y ella estaba viniendo a nuestra iglesia. Esa muchacha era esposa del gerente de uno de los mercados más grandes de la ciudad en ese tiempo. Y ese hombre no era cristiano. Y cuando ella llegó a su casa ese día y empezó a descargar las fotos de la actividad, él se acercó y le dijo, ¿eso qué es? Y ella le dijo, mi amor, esta es una actividad de nuestra iglesia que organizó el pastor para ayudar a estos niños. Y él dijo, ¿eso lo hizo tu pastor? Sí, a ese hombre hay que ayudarlo. ¿Qué necesitan en tu iglesia que yo pueda hacer por ellos? Y esa muchacha le dijo, necesitan una entrada en vidrio para colocar un aire acondicionado que compraron y no han instalado. Y él dijo, no se diga más. El otro domingo yo estoy predicando y llegaron unos tipos, se bajaron de una camioneta, empezaron a tirar cintas métricas por todos lados ahí y nos instalaron el aire, el vidrio, la entrada en vidrio con esa puerta. Esos vidrios que están ahí son vidrios de seguridad de los que usan en los bancos. Ese es el Dios que yo te estoy predicando. Mira, aunque tú creas que nada está pasando, algo está pasando. Sea que tú estés despierto o dormido, algo está ocurriendo. Y hay un proceso que se está dando, donde primero brota una hoja, luego una gavilla y luego madura el grano. Tercer principio, rápido. En el reino de Dios, todo tiene su momento. Así funciona el reino de Dios. En el reino de Dios, todo tiene su momento. Jesús dice, tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Y entonces, en el reino de Dios hay un tiempo para sembrar. Hay un tiempo para esperar. Pero también en el reino de Dios hay un tiempo para cosechar. ¿Ves? Y aunque tú ahora lo que tienes es pequeño, o en este momento estás viviendo cosas que tú desconoces y no sabes lo que está pasando, mi palabra de ánimo para ti es: no te desanimes. Aún no ha llegado el tiempo de tu cosecha, porque el tiempo de tu cosecha vendrá. Jesús lo está diciendo, porque llegará el momento en que el grano madura y el agricultor mete la hoz y cosecha. Y cosecha porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Y hay algo que no le dije a la gente del primer horario, pero a ti sí te lo digo. Cuando ese tiempo llegue, no lo detiene nadie. Nadie detendrá el tiempo de tu cosecha, porque será el tiempo de tu bendición. Amén. El tiempo de tu bendición. El tiempo de ver el fruto de tu esfuerzo y de tu trabajo. Ahora, ¿por qué la cosecha tiene un momento y tiene un tiempo? Porque tú no puedes cosechar antes del tiempo de la cosecha. ¿Qué sucede cuando tú cosechas antes del tiempo de la cosecha?
tú dañas el proceso. ¿Alguna vez tú has comido un fruto que fue cortado antes de tiempo y madurado por proceso químico y no el proceso natural del fruto? ¿Qué pasa cuando tú encuentras un fruto en su tiempo? ¿Ah? Cuando tú pasas por un negocio, de cambures y ves un racimo de cambur, no sé tú, pero yo sé identificarlos, son amarillos con pecas. ¿Sí? Pecas, negritas, así, muchas. Yo me detengo y lo compro y me como uno ahí mismo. Y es un sabor increíble. Discúlpame si estás en ayuno. Pero es un sabor increíble que te lleva a decir, wow, este cambur fue cosechado en su tiempo. ¿Sí? Mi abuela decía, estabas hecho. ¿Sí? Se llama el tiempo de la cosecha. Y es un momento específico que tú no puedes alterar. Y la buena noticia es que ese momento vendrá. Vendrá para ti. Vendrá ese momento cuando tú digas, wow, este es el tiempo de la cosecha. El tiempo de Dios para mí. Y ese momento es delicioso. Por eso yo encontré este principio final que me encantó para cerrar, que es el siguiente. Y está también en esta parábola de esa semilla que crece en secreto. En el reino de Dios se comienza con esfuerzo y con trabajo, pero se termina con alegría. Amén. Empiezas con esfuerzo y con trabajo, pero terminas con alegría. En el reino de Dios se tiene un final feliz. En el reino de Dios el principio es duro. Por eso la Biblia incluye esta promesa que aparece en el libro de los Salmos, capítulo 126, versos 5 y 6. Verso 5 dice: los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Tal vez tú estás sembrando hoy con lágrimas. Dios te dice: segarás con gritos de alegría. O sea, tú no estás viendo la historia completa. La serie no ha terminado. Apenas estás viviendo la primera temporada. Pero tu final de temporada tiene un nombre y se llama gritos de alegría. Eso, yo quiero ese capítulo pronto. ¿Ves? El verso 6 dice: lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Tal vez sea esa tu etapa ahorita, de estar sembrando con lágrimas, llorando, construyendo esa empresa, perdiendo pestañas, terminando esa carrera, pasando tantas cosas, tantas carencias y tantas necesidades, construyendo tu sueño. Tal vez no te ha sido fácil, te ha sido cuesta arriba. Créeme, en el reino de Dios nada es fácil. Ha costado fundar esta iglesia, establecerla. Cuesta levantar una familia. Es un desafío terrible vivir en este país. Se nos va la luz. Y para tú de contar todas las cosas que vivimos. Pero la promesa extraordinaria de Dios es que un día vendrá la alegría. El tiempo de la cosecha. Cuando tú regresas cantando, regocijado, la versión antigua dice: trayendo en tus manos las preciosas gavillas. Y un día mostrarás los resultados. Y un día sabrás que toda la lágrima derramada y todo el esfuerzo hecho valió la pena. Amén.
Valió la pena y vendrá el tiempo de tu cosecha. Por eso el que quiero que hagas, el desafío que quiero que te lleves de este lugar hoy es el siguiente. Mira, número 1, pase lo que pase, suceda lo que suceda, ocurra lo que ocurra, te sientas como te sientas, por amor de Dios, no dejes de sembrar. No desistas. Sigue en lo que estás haciendo. Persiste una y otra vez. Aunque la gente no crea en ti, aunque otros te abandonen, aunque otros no apuesten a ti, sigue sembrando porque Dios sí cree en ti. Dios apuesta a ganador contigo y el Señor te acompaña. No dejes de sembrar. No escondas tu semilla. No dejes de labrar la tierra y seguir sembrando. ¿Sabes? Alguien dijo que los cementerios están llenos de libros que no se escribieron, de canciones que no se cantaron, de casas que no se construyeron. Lo más terrible no es que tú mueras. Lo más terrible es que mueran los sueños que Dios ha colocado en ti. Sigue soñando, sigue creyendo, sigue formando eso que Dios puso en tus manos formar. Sigue construyendo lo que Dios te entregó para ti. Síguelo haciendo y no pares de sembrar nunca. Segundo, confía. Confía aunque no veas resultados. Confía aunque te desanimes. Si te paras, levántate. Vuelve a empezar. Confía en lo que Dios está haciendo. Confía en que Él te acompaña. Confía en que Él está contigo, en que Él no te abandona y que debajo de la tierra Él está actuando sobre tu semilla. Y lo tercero, espera. Espera con paciencia. Espera con calma. Espera en paz. El tiempo de la cosecha se acerca. Amén. Están soplando vientos de lluvia sobre tu siembra. El rocío de Dios está actuando sobre tu semilla. Y en su momento, el tiempo de la cosecha llegará. Amén. El tiempo de la cosecha llegará. Siembra, confía y espera. Amén y amén. ¿Quieres estar en pie? Hemos llegado al final de Buenas Nuevas para la Ciudad. Si deseas escuchar nuevamente este tema, visita nuestro canal en YouTube, LBN Valencia Oficial. Hasta pronto.